Hola audiencia, hola hermanos en Cristo, Dios los bendiga, bienvenidos al canal Teomnostus 316, aquí con mi hermano Bernabé, hijo de consolación. Les traemos un video muy interesante con respecto a las contradicciones católicas. Como ya saben, ya presenté uno donde hablamos de Gregorio el Grande con respecto a lo que él piensa sobre Mateo 16-18. Pero hoy les traemos una investigación más completa. Entonces, si eres un católico, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas, porque es una investigación exclusiva de 7 días de materiales, como puedes ver acá, una investigación de 7 días, materiales que probablemente no se encuentran en español. Entonces, invité a mi hermano Bernabé para que me acompañe en esta ocasión, porque creo que si lo hubiera hecho solo, se hubiera, ese tipo de investigación que se tiene que compartir. El video también va a ser transmitido en su canal Bernabé Hijo de Consolación. Entonces te doy gracias, hermano, por estar acá conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Y qué importante también que hayas mostrado esos libros ahí físico y digital, porque por ahí si lo presentamos solo en digital, por ahí escuché una persona que si no tenemos físico no vale de nada la info digital. Pero bueno, eh, queremos mostrarle una información, una investigación completa, como dijo acá mi hermano, en el cual pasó mucho tiempo, como él dice, para ver si realmente Pedro fue el primer papa y si realmente hubo una sucesión apostólica. Así que bueno, es muy importante esta información que le vamos a presentar, así que les pido que se queden hasta el final y puedan ver todo el video, hermano. Así que bueno. Exacto. También si gustas una copia del material ya redactado, eh, tratamos de conseguirlo en español. Si alguien lo puede conseguir en español, por favor que me lo haga saber o a Bernabé y nos diga cómo conseguirlo para comprarlo o si se consigue en PDF, que nos lo haga saber. Bueno, hoy vamos a traer 4 fuentes. ¿Cuál va a ser nuestro argumento para que nosotros te podamos por lo menos mostrar por qué creemos nosotros que no hubo un papa y que no ha habido una sucesión apostólica? Bueno, vamos a traer a los padres primitivos de tu iglesia, los padres de la iglesia católica, donde niegan eso. Vamos a traer a historiadores de tu iglesia, así que no te lo pierdas, quédate hasta el final. Historiadores de tu iglesia, por más de 40 años enseñando dentro de tu propia iglesia, que van a negar esto. Vamos a traer algunos teólogos recientes que niegan esto y vamos a traer a un concilio, por si fuera poco. Y eso es importante, hermano, lo que está diciendo, que son historiadores súper importantes y que no son cualquier persona que puede andar por las redes y dar alguna información de la Iglesia Católica, sino son gente que está en eminencia en la Iglesia Católica. Exacto. O sea, la diferencia es de que sin menospreciar el trabajo que hacen estos amigos católicos que enseñan apologética, ¿no? Sin menospreciar su labor, es de que nunca te proveen un documento. A diferencia de que hoy vas a ver de dónde se saca esta información, quiénes son y todo ese rollo, ¿ok? Entonces, quédate hasta el final, no te pierdas esto. Aquí hay un dicho de una aseguranza que dice que 15 minutos te pueden ahorrar mucho dinero. Entonces, una aseguranza para carro, ¿ok? Y para vida también. Entonces, acá podríamos decir que media hora te puede salvar el alma de la eternidad en el infierno. Así que te invitamos a que te quedes, ¿ok? Como ya saben, vamos a ver las primeras 2 referencias de Gregorio el Grande. Las vamos a leer algo rápido porque voy a dejar el otro video acá donde fui más despacio. Ya algunos ya vieron esta referencia, se va a tardar como unos 2 minutos y medio, o sea que si quieren adelanten, ¿ok? Pero para los que no la han visto, entonces esto es lo que Gregorio el Grande, el padre de la Iglesia Católica, pensaba con respecto
si es cierto que había un papa y si hay sucesión apostólica, ¿ok? Esto es lo que él decía. Acá arriba está el párrafo y abajo de donde yo lo saqué. Igual manera la segunda referencia, ¿ok? Entonces leemos, dice, ahora bien, dice Gregorio, digo con confianza que quien quiera que se llame o quisiera llamarse sacerdote universal, en su júbilo es el precursor del anticristo. ¿Ok? Observa cómo Gregorio está llamando a cualquiera que quiera tener ese título el anticristo, porque se pone con orgullo por encima de todos los demás. No es por un orgullo diferente por lo que es inducido al error, porque como aquel perverso quiere aparecer como Dios, que es exactamente lo que hace el Papa hoy en día, sobre todos los hombres, así cualquiera que sea que codicia ser llamado sacerdote único, se ensalza sobre todos los demás sacerdotes. Gregorio el Grande, eso es lo que opinaba él con respecto a que hubiera una persona que tuviera el poder absoluto, y él está diciendo que eso no debe ser así. La segunda referencia dice, ciertamente, dice Pedro, el primero de los apóstoles, el mismo miembro de la Iglesia Santa y Universal, Pablo, Andrés y Juan, y luego hace una pregunta retórica, dice, que eran sino cabezas de las comunidades particulares. Y luego continúa diciendo, y sin embargo, todos eran miembros bajo una sola cabeza. Y para unir todos juntos en una breve circunferencia del discurso, los santos de la ley, los santos bajo la ley, los santos bajo la gracia, todos estos formando el cuerpo del Señor, ¿ok? Fueron constituidos como miembros de la iglesia y no uno de ellos ha querido llamarse universal. ¿Ok? Eso es lo que Gregorio, el padre de la Iglesia Católica, nos dice. Universal. Ahora dice que vuestra santidad, aquí vamos, reconozca hasta qué punto se hinchan dentro de vosotros, dice, mismos en desear ser llamados por ese nombre con el que nadie presumía llamarse, siendo verdaderamente santo. Y acá les dejo, ahí abajito está la referencia donde tú lo puedes sacar. Ya en el otro video mostré donde yo poseo ese documento, esas dos cartas, ¿ok? Ahora vamos a ir a ver qué piensan otros dos padres de la Iglesia Católica, y para eso nuestro hermano Bernabé va a leer las siguientes referencias, ¿ok? Pero como podemos ver, está muy claro el pensamiento de Gregorio, ¿no, hermano? Exacto, a diferencia de un video que vi en YouTube de un padre, un sacerdote católico, que le hicieron una pregunta con respecto a la oración o algo así, con respecto a que ellos la oración de ellos era como si fuera una especie de Cristo, como que si Cristo mismo estuviera sobre ellos. Y realmente acá vemos que con información quedan totalmente desacreditados, hermano. Así es. Entonces ya tenemos a Gregorio negando dicha postura, que hubo un papa y que hubo una sucesión. Ahora les presentamos a San Agustín. Las obras de San Agustín. Y aquí vamos a leer y dice, es típico de los padres en conjunto en esta interpretación de Mateo 16, 18, y te digo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del inframundo no la conquistarán. A ti te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, del 15 al 19. En Pedro, piedra, vemos nuestra atención atraída hacia la roca. Ahora, el apóstol Pablo dice sobre nuestros antepasados, ellos bebieron de la roca espiritual que los seguía, pero la roca era Cristo, 1 Corintios 10, 4. Entonces, este discípulo es llamado piedra
de la roca, así como cristiano de Cristo. Y acá hace una pregunta. ¿Por qué he querido hacer esta pequeña introducción? Aquí es importante que hace esta pregunta, ¿no? Fíjense la importancia de la pregunta. Dice, para sugerirles que en Pedro se debe reconocer la iglesia. Vean que Cristo edifica su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la roca, ahí está el cimiento, ahí se ha estado edificando la iglesia donde las puertas del inframundo no pueden conquistarlas. Aquí podemos observar las obras de San Agustín y como lo pueden ahí ver en la referencia en el volumen 6, sermón 229, página 327. Fíjate, hermano, acá, esta es una partecita, pero recuerdo que me dijiste, hermano, que vos tenés una info sobre Mateo 16, 18, donde tenés 400 páginas el libro. Oh, sí. Sí, donde se habla solamente, si lo podés mostrar, perfecto, sobre Mateo 16. Imagínense toda la información que hay ahí y de lo que se ha dicho de Pedro, porque también pienso yo que esto es como, los testigos de Jehová cuando ponen alguna referencia y ponen la referencia y la data del autor, pero no dan toda la información completa. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queremos mostrarles en el video. Exacto, este es un trabajo, un excelente que ha hecho nuestro hermano Denis con respecto a sus últimas investigaciones con respecto a los testigos de Jehová, que ha ido y ha excavado, ha indagado y ha encontrado que no han citado todo el material con respecto a los testigos de Jehová. Entonces, y lo importante que el hermano citó, o sea, lo importante de ese video que hizo es que cuando cita el autor, es todo lo contrario de lo que pensaba la organización, lo que el autor estaba diciendo. Exactamente. Entonces, ahora pues ya se está dando cuenta que los padres de la iglesia están negando que Pedro fue el primer papa y que hubo una sucesión. Ahora les presentamos a Crisóstomo. Ahí. Dice, por lo tanto, añadió esto, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Notemos acá que tanto San Agustín y Crisóstomo están hablando sobre la confesión de Pedro y Mateo 16, 18, que es el caballito de batalla del primado Pedro, ¿no? Fíjense, vuelvo a leer, por lo tanto, añadió esto, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Notemos acá que Crisóstomo está afirmando lo mismo que está diciendo San Agustín. Exactamente lo mismo. Lo pueden encontrar acá en las homilías de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, sobre San Mateo, volumen 10, página 333. Exacto. Fíjate, hermano, el mismo punto. ¿Cómo coincidían en esto? Y nada más le estamos mostrando 3 padres, ¿ok? Porque la lista, ninguno de los padres, la lista, y yo reto a cualquier católico que me muestre que alguno de los padres afirmó el papado de Pedro o que afirmó una sucesión apostólica. Lo que ellos afirmaron, que estaban unidos en esto, especialmente Clemente, que era que miraban a Mateo 16, 18 tanto como la confesión como Cristo mismo, pero nunca vieron a Pedro como la roca. Entonces, animo a cualquier católico a que si él tiene esa información, pues que la presente, ¿ok? Ahora, vamos a presentarle algunas referencias de historiadores y teólogos de la Iglesia Católica. Antes de entrar ahí, les queremos informar que estos personajes no son cualquier persona,
¿ok? Estos son eminencias dentro de la Iglesia Católica, o fueron algunos de ellos, ¿ok? Porque pues creo que ya no están entre nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque ellos enseñaron, uno de ellos enseñó historia dentro de la Iglesia Católica por 47 años. Y me imagino que cuando, ahora, hoy en día, pues cualquiera es cura y cualquiera es sacerdote, ¿ok? Pero estamos remontándonos a la época en que la Iglesia Católica era más seria para estas cuestiones. Y enseñar historia dentro de la Iglesia Católica requería un doctorado o un PhD, como se dice acá. Hay que tener, otra cosa a tener en cuenta, hermano, que solamente estos historiadores, ellos tenían acceso a la información, inclusive hasta hace un tiempo atrás, hasta leer la Biblia. Exacto. Entonces, un PhD acá en Estados Unidos, yo no sé en tu país cuánto dura, cuánto se va a tardar en agarrar un doctorado, pero un PhD acá, mínimo te vas a llevar alrededor de 15 a 20 años en agarrar un doctorado. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de cualquier individuo. Yo creo que hasta tendríamos que ponernos de pie, porque para que alguien enseñe 47 años, inclusive tiene más de la edad que yo tengo, enseñó dentro de la iglesia. Mamma mía, dijeran en algún país, no, es una eminencia. Entonces vamos a ver qué nos decían estas personas con respecto a Mateo 16, 18 y si hay una sucesión. La primera referencia está aquí abajo, por eso están las dos referencias de él, que se llama Ives Concar, ¿ok? Ya no se puede traducir al español eso. Dice lo siguiente: muchos de los padres orientales, muy, muy importante porque más adelante nos van a presentar los occidentales. Muchos de los padres orientales, que son correctamente reconocidos como los más grandes y representativos, y lo son, además tan considerados por la Iglesia Universal, escucha bien lo que va a decir, no nos ofrecen ninguna evidencia de la primacía. ¿Ok? Sus escritos muestran, dice, que reconocieron la primacía del apóstol Pedro. Momento acá. Reconocían la primacía, o sea, ese puesto un poquito más alto de reconocimiento. Están reconociendo esto, mas no lo están aceptando. Esa es la diferencia. Reconocer algo y aceptar algo es muy diferente. Que consideraban a la sede de Roma como la primordial de las sedes. Una vez más la palabra reconocer. Jugando una parte importante en la comunidad católica. Hacemos un recordatorio. Y acá hay algo muy importante porque él está hablando en plural. ¿Ok? Entonces está hablando con un conjunto de historiadores o de colegas que lo están apoyando. Hacemos un recordatorio, por ejemplo, dice, los escritos de San Juan Crisóstomo y de San Basilio, que se dirigió a Roma en medio de las dificultades del cisma de Antioquia. En otras palabras, de la palabra cisma, de la división que hubo entre los occidentales y los orientales. Pero no nos proporcionan ninguna afirmación teológica sobre el primado universal de Roma por derecho divino, dice. Lo mismo puede decirse de San Gregorio Naciancen, San Gregorio de Niza y San Juan Damasceno. Perdón. Dice, continuamos con la segunda referencia, ¿ok? Perdón, hermano. La segunda referencia nos dice: a veces, dice, sucede que algunos padres entendieron un pasaje de una manera que no está de acuerdo con la enseñanza posterior de la iglesia. ¿Ok?
A veces sucede, dice, que algunos padres entendieron un pasaje que no está de acuerdo con ellos. Un ejemplo, dice, la interpretación de la confesión de Pedro en Mateo 16. Excepto en Roma, dicen. Este pasaje no fue aplicado por los padres a la primacía papal. Ellos, dicen, elaboraron una exegesis a la altura de su propio pensamiento eclesiológico, más antropológico y espiritual que jurídico. No como lo hace Roma, que es jurídico. Ellos se desviaron su pensamiento más antropológico y espiritual. Entonces hay que poner mucha atención a lo que este historiador, esta eminencia nos está diciendo, ¿ok? Ahora les comparto la siguiente referencia. Este es el amigo que enseñó por 47 años dentro de la Iglesia Católica y es el más renombrado de la Iglesia Católica del siglo XIX, ¿ok? Este es su nombre, ¿ok? Y acá abajo está la referencia de donde saqué esta información yo. Dice, ¿la quieres leer tú, hermano? Léela tú. Bueno, dale. Johann Joseph Ingalls Dollinger, el historiador más renombrado por la Iglesia Católica del siglo XIX. Enseñó historia en la Iglesia Católica Romana por 47 años, como ya lo habías mencionado. Dice, de todos los padres que interpretan estos pasajes en los Evangelios, Mateo 16, 18, Juan 21, 17, aquí da parte de los textos que la Iglesia Católica da como ejemplo, digamos, como argumento sobre el primado de Pedro, ¿no? Uh-huh. Dice, ni uno solo los aplica a los obispos romanos como sucesores de Pedro. ¿Cuántos padres, fíjense, qué importante lo que está diciendo, cuántos padres se han ocupado de estos textos, pero ninguno de ellos cuyos comentarios poseemos? Orígenes, Crisóstomo, Hilario, Agustín, Cirilo, Teodoro y aquellos cuyas interpretaciones están recopiladas en catenas. Han dejado caer el menor indicio que el primado de Roma es la consecuencia de la comisión y promesa a Pedro. Ninguno de ellos ha explicado la roca o el fundamento sobre el cual Cristo edificará su iglesia del cargo dado a Pedro para ser transmitido a sus sucesores, ya que ellos entendían por ello mismo que era el propio Cristo o la confesión de la fe de Pedro en Cristo. Algo a destacar acá, hermano, así rápidamente, uh-huh. Que eso es lo que ahora seguimos leyendo, que yo siempre he visto en digamos, los debates de Mateo 16, 18, que se basan solamente en la palabra Petros, piedra pequeña, y muchas veces hasta suena hasta gracioso decirlo, ¿no? Pero lo que entiendo yo que acá estos historiadores están diciendo, y es lo que nosotros hemos investigado, le hemos encontrado, digamos, el contexto de lo que viene diciendo ahí Jesús, es que en ningún momento la atención está sobre Pedro, sino sobre lo que él dijo sobre Jesús, ¿no? Entonces, quería explicarlo para que vayan entendiendo un poquito la idea. Dice, a menudo ambas, vamos a leerlo un poco desde acá, dice, a ver, para no... Dice, cuyas interpretaciones están recopiladas en catena, ha dejado caer el menor indicio que el primado de Roma es la consecuencia de la comisión y promesa a Pedro. Ninguno de ellos ha explicado la roca o el fundamento sobre el cual Cristo edificaría su iglesia del cargo dado a Pedro para ser transmitido a sus sucesores. Eso es importante, ya que ellos entendían por ello mismo que era el propio Cristo la confesión de fe de Pedro en Cristo, a menudo ambas juntas. O bien pensaron que Pedro fue el fundamento igualmente con todos los otros apóstoles. Siendo los 12, fíjense, siendo los 12 juntos las piedras fundamentales de la iglesia. Apocalipsis 21:14, una referencia, ¿verdad? Donde ahí se da que
sobre los apóstoles, ¿no? Los padres pudieron al menos reconocer en el poder de las llaves y en el poder de atar y desatar cualquier prerrogativa especial o señorío del obispo romano. Lo que era obvio a primera vista es que ellos no consideraron un poder primordialmente dado a Pedro y luego conferido precisamente con las mismas palabras sobre todos los apóstoles, como cualquier cosa peculiar a él, hereditaria en la línea de obispos romanos. Ellos tenían el símbolo de las llaves como medio figurativo, así como la expresión figurativa de atar y desatar. Ahí está. Yo creo que seguir abundando sobre esto está bien claro, y ahí está la referencia abajo, hermano. No sé qué opinas vos de esto. Pues en realidad, como siempre como siempre hemos dicho, ¿no? Me da mucha tristeza cuando una persona católica, no voy a nombrarlo, pero me da mucha tristeza, hermano, no sé qué piensas tú, cuando alguien te dice, volví. Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo, volví con la mujer que me fue infiel, ¿qué está pasando ahí, hermano? Sí. Algún problema hubo, o algo mal estuvo. Exacto. Y cuando alguien a mí me dice, volví a la iglesia católica, es porque previamente a él reconocía que algo malo estaba dentro de su iglesia. Y luego dice que fue protestante. Y ni tú ni yo, hermano, nunca hemos negado que hay sectas evangélicas. Pero es por eso que en la primera carta de Juan, el apóstol, nos dice que hay que examinar a los espíritus. Exacto. Algo muy importante, así quiero aclararlo rápido. Cuando se habla de sectas evangélicas, nosotros no estamos negando eso. Inclusive tenemos un video pendiente con respecto a eso, que lo vamos a hacer. Dios mediante lo vamos a hacer, a hablar sobre las sectas evangélicas. Pero de lo que estás hablando vos con respecto a esta persona que dice que se volvió a la iglesia católica, se fue y después volvió, a mí me llama la atención que se ponga todo sobre la misma bolsa. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, los unicitarios, que los pongan todos en la misma bolsa, porque nosotros sabemos que no es así. Nosotros somos cristianos y no compartimos las herejías de los mormones, de los testigos de Jehová, inclusive hasta de los adventistas, que es una iglesia supuestamente cristiana, pero están todavía sesgados en su ley. Entonces, creo que para hablar de eso hay que saber diferenciar y tener un poco de discernimiento, porque nosotros no estamos negando las sectas evangélicas, porque existen, y inclusive vamos a hacer eso. Pero bueno, hay que tener discernimiento para hablar de eso también. Exacto. Continuamos. Le damos las gracias si ha llegado hasta este punto. Muy importante porque esta información es exclusiva. Como dije, yo no la pude conseguir en español. Entonces, si sigues ahí, te damos las gracias. Y si te está ayudando el video, esta es información que los hermanos en Cristo deben de tener en sus manos cuando tratan de ayudar a una persona dentro de la iglesia católica. Algo que yo nunca voy a hacer. Tal vez lo he hecho inconscientemente, pero no creo. Nunca voy a difamar o voy a argumentar o voy a tratar de probar un punto basado en la deshonestidad y la difamación hacia otra iglesia. Jamás me has visto a mí hablar de que los curas son pedófilos o etcétera, etcétera, etcétera. De que lo son. Pero no es la manera de ganar un argumento o demostrar una verdad. Entonces, eso también se tiene que alejar de cualquier persona que se dedica a la apologética, ¿ok? Ahora vemos la segunda referencia de este historiador. Este es otro historiador. Te estamos presentando 3 historiadores y teólogos dentro de la Iglesia Católica. Oscar Cullmann, que es la razón
del por qué yo no había hecho el video todavía, ¿ok? Porque estaba esperando este libro, por si me piden que muestre el material. Esto es lo que dice él. Vemos que la exegesis que dieron los reformadores, ¿ok? O los hermanos separados, o los protestantes, como quieras llamarnos, no fue inventada primeramente para su lucha contra el papado, sino que descansa sobre una tradición patrística más antigua, lo que te venimos presentando. Exacto. Así como San Agustín interpreta que la roca es Cristo mismo, el Hijo de Dios y nadie más. Es lo que nos dice Oscar Cullmann, un historiador teólogo de la Iglesia Católica. Y algo para agregar, hermano, que fíjate esta información qué importante que es, porque por ahí yo escucho que nos dicen a nosotros, y ustedes los protestantes no vienen desde el primer siglo, porque ustedes no vienen desde el primer siglo. Y acá lo importante es, quién es el que profesa la fe genuina del primer siglo. Claro. ¿Entendés? Claro. Por ahí no pasa la cosa por empezar desde el primer siglo, porque podés venir desde el primer siglo, pero después decís herejías tras herejía tras herejía. Pero eso es lo importante, ver el fundamento que nosotros creemos sobre los padres de la iglesia, y es lo que nos están avalando a nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces te dejo la última referencia ya para brincarnos a la última, hermano. Vale. La más temprana historia exegética de Mateo 16, 18, 19, Lucas 22, 32 y Juan 21, del 15 al 17, estaba en gran manera fuera de lugar con la interpretación principal papal de estos pasajes. Fíjense que estos pasajes muchas veces son usados para eso. Y fíjense lo que dice acá este historiador. La corriente principal de la exégesis siguió una agenda establecida por el presente patrístico, especialmente Agustín, pero también por otros padres occidentales. Acá serían los padres occidentales. La comprensión de estos textos petrinos por parte de los exegetas bíblicos en la corriente principal de la tradición era universalmente no primacial antes de Inocencio III. Fue la innovadora argumentación exegética de este imponente papa, fijémonos, la que empezó a cambiar el panorama. Ahí está la referencia, y ahora, hermano, vamos a ver cómo hay una contradicción con respecto a lo que este papa empezó a decir. Claro, dos observaciones nada más. Es cuando dice fue la innovadora o fue la creatividad de este papa, y usa el término imponente, no en el sentido de respeto, sino a alguien que le falta el respeto a las demás personas y se impone él como supremo sobre todos los demás. Eso es lo que el autor, así es como el autor está dando a entender cuando dice este imponente que impuso sus reglas sobre Mateo 16, Lucas y Juan. Entonces eso hay que tenerlo en mente, cómo este papa abusa del poder e impone cosas que por tradición, como dicen ustedes, y por comentarios que poseemos de los padres, como ya leímos, impone sus reglas y dice esto es. Pero para que lo pongamos en su lugar, vamos a demostrar que él no es la máxima autoridad, o por lo menos lo que declara el concilio. Él se tiene que someter al concilio. Y si ya hubo un concilio reunido donde todos los padres miran que Mateo 16, 18 se refiere a Jesús como la roca, él se tiene que someter a eso. Este Santo Concilio de Constanza declara primero que, dice, está legítimamente reunido en el Espíritu Santo, que constituye un concilio general en representación de la Iglesia Católica, y que por lo tanto tiene su autoridad inmediatamente de Cristo. Todos los hombres de todos los rangos y condiciones, incluido el Papa mismo,
están obligados a obedecerla en asuntos relacionados con la fe. Entonces, miramos que el mismo Papa se tiene que someter a esto, y este concilio es aprobado por los decretos de este concilio fueron aprobados oficialmente por el Papa Martín V, que reinó de 1417 al 31, y el Papa Eugenio IV, que reinó del 31 al 47. Entonces, él nos tiene que, se tiene que someter al conjunto universal con respecto a alguna interpretación. Y en este caso ha quedado muy claro que tanto los padres de la iglesia, teólogos e historiadores rechazan dicha sucesión de Pedro como el primer papa y sucesión apostólica. Y les voy a dejar esta última en la pantalla, porque así como lo dice Oscar Cullmann, así como San Agustín interpreta que la roca es Cristo mismo, el Hijo de Dios, y nadie más. Hermano, Así ¿tienes es. algo más que agregar? Creo que está más que claro. No queremos hacer más extenso el video, pero bueno, ahí me quedo con la frase esa que dice San Agustín, que la roca es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Y esas son las palabras que dijo Jesús en el texto de Mateo 16-18, cuando termina en el 20, que no le digan a nadie quién es el Cristo. Esa es la idea, digamos, de lo que queremos presentar, de que no hay sucesión apostólica, sino que ¿cómo se llama? Ni siquiera primacía de Pedro tampoco. Claro, los apóstoles actuaban en conjunto. Nosotros no negamos que Pedro fue alguien muy importante y que tuvo un papel muy importante dentro de los apóstoles, pero jamás ni él ni ninguno de los apóstoles se pronunció como superior a cualquier otro apóstol, y mucho menos Pedro. Entonces, no, sí. Eso fue lo que le podemos mostrar más allá de las escrituras. Y la razón por qué mostramos esto es porque definitivamente hay personas que hablan de exegesis y dicen que saben exegesis, pero a la hora de llevarlos al texto, créame que no van a aguantar una exegesis. Entonces, por eso le estamos presentando material de su propia iglesia. Entonces, Dios me los bendiga, la verdad, por haber llegado hasta este momento. Yo no gano nada. Yo absolutamente no gano nada con presentarte o tratar de estar yendo contra la iglesia católica. Yo invertí mucho dinero en este material, ¿ok? Invertí dinero en cámaras, invertí dinero en software, y no te estoy pidiendo absolutamente nada más que unos minutos, y te doy gracias por haber llegado hasta acá. Y tampoco lo estoy haciendo para vanagloriarme de que todo lo que estoy invirtiendo, sino porque yo sentí la necesidad de traer esta información a nuestra gente latina, a nuestra gente hispana, ya que Dios me ha dado el privilegio de hablar otro lenguaje, un lenguaje que tal vez tú no puedes entender, y si lo entiendes, gloria a Dios. También te exhorto a que indagues dentro de los documentos que están disponibles en inglés y ayudes a nuestros hermanos hispanos con este tipo de investigaciones, hermano. Exacto, hermano. Bueno, ahí se los dejamos. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Gracias, hermano, por la invitación. Y bueno, hasta el próximo video, hermano. Y quizás después vamos a mostrar algo súper importante que estuvimos hablando con respecto a la primacía de Pedro y al papá, a ver si realmente fue así, pero desde la Biblia, ¿no? Ahí vamos a ir desde la Biblia. Claro. Y vamos a hacer un video con respecto a todas estas sectas evangélicas también, ¿ok? Así que
no se lo pierda, ya lo vamos a hacer, porque sí, sí, hay muchas sectas, ok, no lo negamos. Quedó pendiente ese video y lo tenemos que hacer pronto. Claro, entonces nos estamos viendo.